Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal Sania contigo, un video más. Para este día de hoy tengo un video completamente distinto. Tiene que ver un poco con agendas y el hobby que yo poseo de planners, pero con un tema un poco más desviado hacia las finanzas. Durante el mes de diciembre hice unos pequeños cambios en mi vida respecto a las finanzas y tuve un aprendizaje, y por eso entiendo que es de muy buena idea comentarlo con ustedes, para que también puedan servir de inspiración o quizás ustedes apoyarme a mí en estos retos que voy a estar realizando comenzando el 1 de febrero. Así que si deseas ver de qué voy a estar hablando en el día de hoy, tómate tu bebida favorita junto conmigo. Aquí tengo mi botella de agua. Saca tu bebida favorita, siéntete muy cómodo, muy cómoda y quédate conmigo que vamos a comenzar. Lo primero que quiero mencionar para comenzar con este video es un poco de la historia de cómo comenzó todo esto. Hace unos meses atrás una suscriptora me hizo unos comentarios en unos videos, y cuando te comentan en el YouTube tú puedes ver la fotografía de la foto profile o la foto perfil de esa persona. Ese círculo decía D versus Debt, o sea, D versus deuda, y me entró muchísima curiosidad. Le di clic a su nombre y vi que esa persona tenía un canal de YouTube en cuanto a finanzas. Me encantó muchísimo en comenzar a ver sus videos. Fueron videos que me inspiraban mucho, adicional a que le admiraba, ya que ella está en un camino de no deudas y de saldar todo tipo de deudas, su casa y todas esas cosas. Y entonces descubrí que ella vendía printables o imprimibles, creo que se dice en español, de retos en las cuales tú puedes utilizar en tu casa para ahorrar. Los compré en diciembre del 2021 y entonces decidí comenzar el mes de diciembre a hacer esos retos de distinta manera. En las finanzas aquí en mi hogar, personalmente mi esposo las maneja, nosotros nos sentamos, hacemos unos presupuestos, pero nunca había intentado algo distinto como retos, lo que se le conoce como cash envelopes o sobres en efectivo. Decidimos entonces hacer un presupuesto cada día de cobro para esto. Solamente para intentarlo, se me hizo bien curioso. Estuve durante el mes de diciembre haciéndolo. Cuando mi papá se enferma en enero, ese día yo salí corriendo de mi casa. Fue algo que todas las decisiones se hicieron bien rápidas, y esta persona que está aquí nunca anda con dinero efectivo en su cartera, todo es la tarjeta. Y mi esposo me menciona: vacía todo el dinero que tengas en los sobres efectivos y llévatelos. Yo con la misma prisa, eso fue lo que hice. Tomé todo ese dinero y me lo llevé. Cuando llegué a Puerto Rico me di cuenta de que tenía casi $500 ahorrados en un mes. Fue sorprendente. Pude costear todas las necesidades durante el tiempo que estuve en Puerto Rico. Adicional, me sobró del dinero. Y entonces adquirí un poco más de conciencia sobre qué es lo que hacemos en el presupuesto de mi familia con ese dinero que nos sobra. Y lo que hacemos es que yo, por ejemplo, voy a Michael's, a Hobby Lobby, a Joann's, y todo lo que quiero ver me lo compro sin ningún tipo de conciencia al respecto. Adicional, cada vez que queremos comer afuera, eso es un reto bien grande para nosotros. Nosotros comemos muchísimo afuera. Pero sí, todo fue un proceso de aprendizaje. Esa experiencia que tuve en enero fue donde yo dije, ok, ya voy a hacer el reto realmente de no comprarme nada que tenga que ver con
agendas, de realmente utilizar lo que tengo, porque vi una gran diferencia de cuánto se puede lograr si te disciplinas un poco. Y entonces dije, voy a comenzarlo en febrero. Y cuando llegué de Puerto Rico, les puedo decir que las tensiones, el estrés que viví con mi papá, el tenerle que llamar constantemente para ver si estaba bien, si a veces no me contestaba, me ponía mucho en estrés, y me di cuenta de que ese estrés me hacía ir a las tiendas a irme a comprar algo de agendas. Esto me llevó a observar entonces aún mucho más mi patrón de conducta al momento de adquirir cosas de agendas. ¿Realmente las estoy adquiriendo para cubrir o tapar alguna preocupación, alguna tristeza quizás, algún aburrimiento? ¿O realmente lo estoy comprando porque lo necesito? Y entonces decidí hacerme un presupuesto para mis cosas de agenda según lo había hecho para diciembre, pero esforzarme todo el mes de febrero a no gastar absolutamente nada en cosas de agenda. Y entonces ese presupuesto irlo guardando para invertirlo quizás luego entonces en algo que sí, que realmente me guste de agendas, o quizás en otra cosa. La casualidad de todo esto es que cuando estoy grabando en uno de los videos que lo vas a ver al final de febrero, para hacerle un poco de explicación, yo grabo bastante de anticipado todos mis videos, y para este mes de febrero comencé al revés. O sea, los últimos videos que vas a ver en el mes de febrero, casi los últimos, son los primeros que grabé. Pero entonces les quería comentar que en uno de esos videos estaba mencionando cuánto deseaba trabajar mi caligrafía. Cuento largo corto, en enero se da un curso gratis con The Happy Crafter Live, algo así. Lo voy a poner también aquí por si acaso deseas ver ese curso de caligrafía gratis. Y entonces el curso es solamente por 30 días, creo que es por solamente un mes, y luego los más avanzados ya tendrían un costo porque ese es su negocio y esa es su forma de ganarse su dinero. Y ahí fue donde dije, perfecto, si voy a comenzar con este reto de no gastar de cosas de agenda, el dinero que yo ahorre lo voy a invertir en algo que siempre he querido lograr, que es la meta de caligrafía. Y en esas estoy. Yo sé que estás viendo esto el 2 de febrero, si no me equivoco. Yo lo estoy grabando el 27 de enero. Pero quiero enseñarles todo lo que estoy haciendo, esperando de que ustedes también reciban una inspiración. También esperando de hacerle videos, si les interesa, de cómo va mi crecimiento en mi reto de no gastar. No creo que los otros retos que tengan que ver con las finanzas personales de mi casa los esté mostrando en esos videos, sino que pienso enseñarles cómo ha ido mi crecimiento, si realmente lo logré, enseñarles cuánto ha crecido mis ahorros debido a que no he gastado nada y cosas así. Ya estaremos viendo, pero entonces vamos a comenzar a hablar sobre esos retos. El primer reto que quiero mostrarles es el de no gastar. Estas páginas que van a ver a continuación, yo las compré en una tienda de Etsy, que les estaré poniendo aquí el nombre de ella. Credo Planner Studio o Credo Planner Studio, no sé cómo se mencionan, pero todas estas, esta no, esta es de otra persona que estaré mencionando. Todas estas fueron de ellas y quiero mostrarles entonces qué es lo que estoy haciendo. Aquí tiene para el mes de febrero. Estos 2 días no irían incluidos porque febrero tiene 29 días, perdón, 28. Y entonces aquí dice el día de comienzo, estoy colocando que es febrero 21, y el día en que se finalice. Esa no la voy a colocar porque espero podré lograr las 28 días.
Y entonces te da para establecer las reglas de tu propio reto. Y entonces yo lo que hice fue contestar las preguntas que dice. No gastar significa. Y como todo tiene que ver con agendas, puse no planners, no printables, no washi, no papel de scrapbook. So, significa nada de cosas para agendas. En las excepciones puse no excepciones, no excepciones y así sucesivamente porque mi reto va a ser de nada, absolutamente nada. Y entonces aquí dice recuerda y lo que utilicé esto es como afirmaciones o palabras de aliento para mantenerme enfocada durante ese mes. Dice, tú deseas utilizar lo que tienes, tú deseas ahorrar mejor o de una mejor forma, no necesitas comprarlo todo, te sentirás menos crowded, ahora no me sale la palabra, es cuando tienes demasiadas de muchas cosas que ves que entonces la vista se te confunde. Voy a buscar la palabra en español. Atestada es la palabra en español. Serás más creativa y tú lo puedes lograr. Esas fueron las cosas que coloqué. Lo que voy a estar realizando entonces en esta área es que cada día que no gaste nada sobre agendas, pondré una estrellita como las maestras en la escuela cuando era pequeña, que siempre te daban un sticker de una estrella dorada. Eso es lo que voy a estar realizando aquí. Mi meta es llegar a los 28 días y de esta manera crear quizás un hábito para entonces no comprarme todo lo que deseo, sino hacerme un presupuesto y dejarme llevar por ese presupuesto. La siguiente página dice un rastreo para no gastar y entonces ya esto va de enero a diciembre. Puedes colocar aquí los colores de cómo vas a hacer los códigos, que ejemplo el rosa sea no gastar y el de gastar sea violeta o algo así. Y entonces por día puedes ir verificando. Como mi reto lo voy a comenzar en febrero y veré qué meses lo seguiré añadiendo. Esto pues va a tener de ambos colores porque no me estoy retando a no gastar nada por todo un año. Quiero comenzar solamente con un mes y hacer el hábito y la disciplina, porque ya han visto que diciendo que no quiero gastar mucho de agendas, terminé gastando en varias ocasiones. Ya luego durante el mes de febrero vas a ver stickers nuevos que tengo aquí. Como lo vas a ver en el mes de febrero o después, recuerda que esto lo compré durante el mes de enero. Bien, y entonces la próxima dice una revisión de lo que es el no gastar y entonces puedes hacer lo mismo el día en que lo comenzaste, el día en que lo terminaste. Te da ideas de qué hacer para no gastar, qué fue lo que aprendiste y entonces qué puedes hacer mejor para la próxima. Entiendo que esto lo estaré llenando una vez finalice mi reto. Y aquí está entonces un listado para que tú hagas de ideas que puedes aplicar en donde no estés gastando. Aquí mencionan en distintas categorías como citas o tiempo de familia, sé creativos, organízate y haz dinero. Quizás esta parte de la familia, ya que esto tiene que ver con mi pasatiempo de agendas, quizás estas sean las más que estaré llenando. Ya veremos, les estaré siempre poniendo al día. Pero entonces esta me interesó muchísimo, ya que les había mencionado que cuando llegué de Puerto Rico que compré esas cosas, comencé a pensar entonces si realmente estaba haciendo compras por tensión, ansiedad y cosas así, o era porque realmente las necesitaba. Y aquí entonces lo que dice es qué son esos momentos en los cuales te impulsan a comprar.
y habla sobre el tiempo, el ambiente, el estado de ánimo, el lugar y la ocasión. Y entonces aquí dice, tiendo a gastar impulsivamente cuando, para que entonces tú puedas honestamente llenar esta área. Y entonces aquí contestas, en vez de esto, puedo hacer esto otro, como acción a que cuando surjan esos momentos puedas hacer otra acción más positiva que la de gastar impulsivamente. Me gustó mucho esto. Y aquí entonces por último esta hoja habla sobre una lista que es para que tú escribas qué es lo que quisiste comprar, cuánto era el precio y qué cosas gratis hiciste. Entiendo que si lo lleno de esa manera al final voy a poder ver cuánto ahorré y cuántas cosas gratuitas que no tomaron absolutamente nada de mi presupuesto y me benefician, ¿no? Cuántas cosas pude hacer al respecto. Así que eso es lo que voy a estar realizando. También entonces compré estos printables que me fue comiquísimo. Es el reto de la chancla. Si eres latino, creo que vas a saber qué es la chancla. La chancla es este zapato, en Puerto Rico lo conocemos chancleta, que las madres o las abuelas tienen para estar en la casa y cosas así. Y cuando eras pequeño y te metías en travesuras, las madres o las abuelas tenían una muy buena puntería en la cual sacaban la chancleta y rápido te la tiraban y no importa cuánto corrieras, siempre te pegaba. Se me hizo bien cómico. Conocí esta tienda de Etsy, que también ella tiene un canal. Se llama She Has Cash and Plans. La voy a estar colocando aquí. Pero conocí este reto también por Dee vs. Deb, que les recomiendo muchísimo si desean comenzar con cosas como estas. Vayan y visiten el canal de Dee. Muy buena. Ella es maestra y por tal razón es excelentísimo verla porque sabe explicar tan y tan bien de las cosas que hace, muy pausada, tiene una voz bien bonita. Así que vayan a donde ella, suscríbanse y espero que les sirva de mucho provecho. A mí me encanta su canal. Pero sí, conocí entonces esta tienda de Etsy con el reto de la chancla. Y eso es lo que voy a estar realizando para el mes de febrero. Este reto significa lo siguiente. Cada día de cobro yo voy a establecerme un presupuesto en donde lo voy a colocar en un sobre aquí que se llama hobby o pasatiempo. Si yo fallo al reto en el mes, ejemplo, si fallé el día 12 de febrero, tengo que sacar de ese presupuesto $10 y ponerlos en algún otro sobre que tenga. Pero hablando con mi esposo estábamos pensando cómo lo puedo hacer que realmente sienta el cantazo, como le decimos en Puerto Rico, de una chancleta. Y me dijo, pónmelo en mi sobre, ese dinero. Y sí, en vez de ponerlo en otro sobre de alguna otra cosa que estemos utilizando, creo que me va a doler más ver el sobre de mi esposo que se haga un poco más gordito que el mío. Así que ya sabrán que si lo llego entonces a romper ese día, tendría que sacar adicional a lo que perdí por lo que gasté, la cantidad que dice en la chancleta ese día. Espero estar explicándome bien. Mi meta, por supuesto, es no hacer ningún gasto. Si lo logro, ninguna de estas chancletas o chanclas estarían coloreadas. Ya estaremos viendo cómo me va. Si les interesa ver estos videos, denme un like ahora mismito y dame un comentario. Sí, Sania, queremos verlo, ¿verdad? Para entonces animarme a mí a seguir compartiendo esto con ustedes. Entonces quería mencionar que al tú comprar este imprimible o printables, vienen 3.
Uno de 28 días, que es perfecto para febrero. Otro de más de 31 días. Y ya yo lo coloqué para el mes de marzo. Porque si realmente logro el mes de febrero, voy a seguir marzo y abril. Y con la meta que tengo entonces ahora de pagar mis cursos de caligrafía, aún más lo quiero hacer. Y eso fue lo que hice. Llenar entonces el resto. Ya este tiene más días y te incluye cuál es la penalidad si gastas ese día. Pero entonces este no incluye la penalidad. Y mi esposo me dijo que la penalidad para este fue buenísima idea. Va a ser por cada dólar que yo gaste. Le había mencionado a Dee cuando vi este reto que si fallaba en uno de esos días, ella podía colocar entonces en el sobre la mitad como penalidad, pero mi esposo me la puso más fuerte aún y me dijo por cada dólar es tu penalidad. Así que vamos a ver cómo va para el mes de abril. Ahora quiero entonces mostrarles distintos printables que están en la tienda de Dee vs. Debt que yo le he comprado a ella. Aquí tengo este de lograr las metas para poder recibir pagos en el canal de YouTube. He mencionado muchísimas veces que mi canal de YouTube para mí ha sido mi pasatiempo y que no estaba en las de visualizar crecer para ganar algún dinero. Sin embargo, en mi visita de Puerto Rico me senté con una prima mía que si me estás viendo, Saraí, hola. Tuve una conversación con ella y ella me puso en perspectiva que si esto toma bastante tiempo, debería de también considerar hacerlo como una ganancia pasiva para mi familia. Y es por esa razón que entonces compré este rastreo de cómo va creciendo mi canal hasta llegar a los 1000 suscriptores y luego entonces enfocarme en las horas. Debido a que para que YouTube te pueda pagar, debes de tener primero 1000 suscriptores y 4000 horas de vistas. Así que si deseas aportar a mi canal y a que esta meta se pueda realizar, espero te suscribas a mi canal, le des like y veas mis videos para ver de qué forma esto iría creciendo. No sé si vaya a hacer algún video al respecto sobre cómo voy llevando esto. Si les interesa también me pueden dejar un comentario. Este otro reto es de la tienda de Dee. Es lo que se le conoce como el reto de los 100 sobres. Consiste en que hagas 100 sobres y le pongas números 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y esa es la cantidad de ese número que estarías llenando en cada sobre. Ejemplo, si sacas un sobre que tenga el número 100, esa es la cantidad de dinero que echarías en ese sobre. Al tú finalizar todo esto, el ahorro es de $5050. Me interesó muchísimo debido a que nosotros deseamos llevar a nuestra hija a Disney próximamente. Yo no lo estoy llevando de la misma manera que está establecido de números al azar o sobres al azar. Yo solamente tengo un sobre, les voy a mostrar. Esta es la carpeta KikiK que entonces creé para mis retos. Tengo este sobre plástico que dice vacaciones. Como ven aquí, si lo pueden fijar, terminé tapando todo esto. Todo esto fueron los que ya yo había ahorrado en diciembre, antes de tomarlos cuando me fui rápidamente para Puerto Rico. Y para no desechar esta hoja, decidí entonces pasarle por encima y entonces comenzar de nuevo. Pero sí, solamente tengo un sobre dentro del presupuesto que nos establecimos en cada día de cobro. Yo entonces los dividiré en ciertos retos y así es que lo estaré colocando en mis sobres. Espero me esté explicando de una manera que me puedan entender. Si tienen alguna pregunta, me pueden dejar algún comentario. Trataré de explicarles lo mejor posible.
Pero sí, entonces quería mencionarles que comencé nuevamente con los cash envelopes o los sobres de efectivo el 22 de enero. Y dentro de el dinero que me dio mi esposo para dividirlo en esta área, decidí que podía colocar aquí un total de $14. Por tal razón taché el que dice sobre 11, el sobre 2 y el sobre 1 y los coloqué en esta área. Vamos a continuar con los retos. Les mencioné entonces que ya este es para el ahorro de viaje a Disney. Cuando sea el momento de nuestro viaje a Disney, si no llegué a los 5,000, está muy bien. A lo que sea que haya llegado ese dinero efectivo, lo llevaría conmigo. Ojalá pueda lograrlo rápidamente este dinero, porque entiendo que sería mucho más positivo para nosotros. Y entonces aquí está otro reto que vende Dee vs. Debt en su tienda de Etsy, que le llama el reto del bingo. Ella en su canal tiene una aplicación que colocas las cantidades de los números. Y entonces la aplicación tiene esa ruedita que tienen los bingos y te saca un número y una letra, y esa es la letra que estarías poniendo en el sobre de este reto. Este reto al finalizar termina con $4,095. Yo tomé este porque si compras este imprimible o printables tienes distintas opciones. Yo cogí el de 4,000 porque lo dividí en 4 categorías. Una es para las emergencias que no son presupuestadas en mi casa, y esto lo estoy haciendo por esa misma experiencia que viví de la emergencia que tuve de salir a Puerto Rico a cuidar a mi papá. Tengo una meta de lograr $1,000. Esto también le dicen Emergency Fund, pero nosotros ya tenemos un Emergency Fund en nuestra cuenta bancaria, y por tal razón entonces ya acá en el sobre en efectivo estaría esas emergencias no presupuestadas como las que le mencioné. También tengo otra categoría, para las navidades, y la meta es ahorrar $1,295 para los regalos de Navidad. Adicionar el cumpleaños de mi hija, que es en noviembre. Tengo un presupuesto de $800 que quisiera lograr. Y entonces otro que me interesa muchísimo lograr es que quiero hacerle un makeover o una transformación al cuarto master de nosotros. Cama nueva, muebles nuevos, todo eso, hacer algo bien bonito. Pues quisiera ahorrar quizás parte. Yo sé que va a ser mucho más que eso, pero al menos de ir poco a poco, cosa de que cuando venga el cantazo, como dicen, no sea tan duro. Y le puse entonces una meta de $1,000, que si lo sumas daría a exactamente lo mismo. Y yo lo que hago es que en vez de hacer el bingo con la aplicación, lo que hago es que dependiendo de la cantidad de dinero que saquemos para ese día de cobro, pues entonces lo voy estableciendo de acuerdo a la categoría y la prioridad para nosotros. Yo espero me esté explicando bien, pero sí, de esa es la forma. Y entonces, como ven, tengo el de Emergency Fund, pero aquí dice unbudgeted o no presupuestado. Tengo entonces el de Christmas o Navidad. Tengo entonces el del cumpleaños de mi hija y lo que es para el cuarto master. Adicional me interesó muchísimo este, que es para cualquier cosa que surjan con tus automóviles, y me interesó. Quiero hacer lo más que yo pueda dentro de estos retos. Por eso mismo entiendo que cuando surgen todas estas cosas al momento, entonces el golpe, le estaba diciendo cantazo y era que no me salía otro nombre, otra forma, y me acabo de acordar ahora, golpe, para que el golpe no sea tan fuerte. Este lo quise hacer de $500
solamente, y es tomar $5 y ir entonces llenando cada uno de los cuadritos. Yo les estoy poniendo las fechas. Si te estás fijando, todos dicen enero 22 porque ese fue el día que nuevamente comencé a realizar esto. Y entonces este es adicional, algo que deseamos hacer sobre la contribución del 401k. No lo he comenzado porque recientemente mi esposo me mencionó también sobre el IRA. De ahí no conozco mucho al respecto, pero sí el canal de Dee habla sobre él. Y entonces creo que este no lo estaría utilizando, sino que compraría el de IRA que ella tiene. Pero está también aquí ese sobre. Como nosotros ya tenemos unos retiros de 401k y cosas así. Perdón. Quería mostrarles el sobre de el carro, el que les mencioné con sus $5. Y entonces este es el del 401k. Y lo que estaba pensando era de lo que me sobrara aquí, entonces colocarlo en este. Pero no puedo colorearlo hasta que logre $500, ¿verdad? No sé, puede que esto cambie si es que entonces compro el reto de IRA. Adicional a esos sobres, también hice otros sobres que tomo de ese dinero y lo divido entre los tres. Tengo uno para mi hija, tengo uno para mi esposo y tengo uno para mí. Adicional, estoy haciendo algo que aprendí con Dee de los billetes de A1 que tengan la letra con la cual comienza tu nombre. Entonces esos ahorrarlos. Y les muestro. Comenzamos a hacer eso también el 21 y ya comenzando, ya mi esposo tiene 3 con D. Mi hija también tiene con I y yo no he encontrado ni un solo dólar con la S. Así que creo que mi esposo va a tener un sobre mucho más grueso que el mío. Si es de esta manera que como la que comenzamos, si continúa así, creo que él va a tener más ahorros. Pero sí, se los quería mostrar porque también es otra forma divertida de que puedas ahorrar. Y entonces ya este es mi sobre y la de mis agendas. Decidí ser bastante disciplinada conmigo y solamente sacar $10 a la semana. $10 a la semana para mi presupuesto es bien poco para lo que yo gastaba anteriormente, pero sí significaría que serían $20 bisemanales. Y aquí están ya mis primeros $20 y esto es lo que pienso mostrarles entonces a ustedes cuando comencemos con los videos de este reto el 1 de febrero, que espero que la próxima vez que me veas sobre este video ya tenga bastantes estrellitas y pueda mostrarles entonces si ya tengo $40 en vez de 20. Eso es lo que estaría mostrando. También les estaría mostrando cómo voy llenando todas estas cosas y el reto de la chancla. Adicional, quería mostrarles otra cosita que descubrí sobre cómo ahorrar. No sé, esta aplicación se llama Fetch. Yo voy a poner un enlace sobre esta aplicación junto con un código que puedes recibir si utilizas ese código, 4000 puntos, si no me equivoco. Le dejaré en la descripción toda la información, pero esto es bien fácil. Esto es una aplicación que cada recibo de compras que tú tengas, le tomes una fotografía y ellos, dependiendo a lo que compraste, te dan ciertos puntos. Nosotros hasta el momento tenemos 7201 y según entiendo por cada 1000 puntos es $1 americano. Tampoco sé si esta aplicación de Fetch está disponible para otros países que no sean Estados Unidos. Tendrías que verificar
con la aplicación y cosas así, significa que cada dólar que tú vayas adquiriendo con todos los puntos de los recibos que vayas tomando fotografía, puedes entonces recibir tarjetas de regalos o gift cards para comprar en alguna tienda, adicionar en Amazon. Puedes adquirir esas gift cards o tarjetas de regalos que sean de Visa y cosas así. Y me encantó porque es como una forma de, mientras vas tomándole fotografías solamente a tus recibos, ya ganar puntuaciones. Muy curiosa de al final del año cuánto voy a tener, y lo que he pensado es que quizás también eso me sirva como parte del presupuesto de mi reto para Navidad de tener 1295 o un poco más. Lo encuentro bien fácil. Lo comencé hace un mes atrás también y ya estamos acostumbrados. Cada vez que vamos a las tiendas, al supermercado y cosas así, le tomamos una fotografía porque te acepta cualquier tipo de recibo que tenga una tienda, una fecha y el nombre les menciono ahora. Tienda, total y fecha son las 3 cosas que requiere. Sin embargo, ellos ofrecen en distintas tiendas artículos que si compras esos artículos te dan más puntos. Por ejemplo, aquí pues la cerveza Coors, si lo compras te darían también $1000. Yo no tiendo a mirar esto, pero sí me he llevado la sorpresa de que he comprado algo que esté en sus ofertas especiales y recibo unos puntos más. Así que está bien divertido. Si te interesa, se llama la aplicación Fetch. Se las voy a estar dejando todo en el enlace por si desean participar, y les agradezco desde ahora cualquier ayuda que me vayan a dar si utilizan el código que aparece en la descripción. Hasta aquí ha sido todo por hoy, mi gente linda. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Espero que haya sido de tu agrado y inspiración. Te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.